Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde en punto aquí en el sur de California. Hoy día es septiembre 15 del 2022. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, muy importante, porque tiene que ver con cuál es la justificación del llamado del ministro protestante presbiteriano. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista histórico, presbiterianismo no aparece hasta el año 1560. Antes de eso no había la denominación presbiteriana. O sea, por 1560 años no existía el presbiterianismo como se conoce hoy, como denominación. Entonces, la pregunta es, si no existía, ¿cómo se hicieron? ¿Bajo qué autoridad un ministro presbiteriano es ministro presbiteriano? En Latinoamérica, presbiterianismo no entra hasta mediados del siglo XIX de Estados Unidos. Algunos vienen de Escocia. Pero antes del siglo XIX no existía presbiterianismo en América Latina. No había presbiterianismo en México, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica. Usted puede hacer, por ejemplo, si usted es presbiteriana en su país, haga Google y entre, no sé, el nombre de su país y ponga ahí la misión presbiteriana que apareció. Va a ver que va a ser en el siglo XIX. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. La iglesia presbiteriana, digamos, en México. Un ejemplo. Historia. La iglesia presbiteriana en México. Aquí dice aquí. Dice que es la iglesia protestante más larga en México y la denominación reformada más grande en México. Ok, que está en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México. Dice así, el principio del presbiterianismo en México va hasta 1827. 1827, o sea, prácticamente a principios del siglo XIX. Antes de eso, entonces, parece que no había. Este es un ejemplo, no voy a hablar de eso hoy. Pero la pregunta es, ¿cuál es la autoridad que tienen los ministros presbiterianos para predicar? Porque si no apareció, por ejemplo, en Escocia en 1560, ¿quién les dio esa autoridad? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, para que nos dé una idea cómo es eso de la autoridad de la predicación. Antes de eso vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que esta hora sea de mucha ayuda y bendición en lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de hoy es el fundamento del llamado del ministro reformado. ¿Y a dónde vamos a recurrir? Bueno, nada más y nada menos que a Juan Calvino. Porque Juan Calvino es el reformador, el padre, diríamos así, inclusive antes de Juan Knox. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque, por ejemplo, supongamos que usted es ingeniero, usted es abogado, usted es doctor en medicina, usted es un profesor. La pregunta que le harían es, ¿usted es profesor o ingeniero? Sí. ¿Dónde estudió? Primera pregunta. Bueno, yo estudié en la universidad. Usted menciona el nombre. Oh, qué bien. ¿Terminó los estudios? Sí, terminé mis 4 o 5 años, lo que lleva para ser un profesor o un ingeniero. Muy bien, ¿le dieron el título? Sí, me dieron el título. Tengo mi título, tengo mi licencia para practicar mi profesión. ¿Se dan cuenta? O sea, la autoridad de ser profesor, la autoridad de ser ingeniero, la autoridad de ser arquitecto, doctor, la autoridad de ser cualquier profesión está basado en la autoridad que le da la institución a la persona que termina sus estudios. Generalmente es un diploma, un certificado o un título, ¿no? De divinidades, un título de doctor en filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, ese título que le otorga la universidad a usted, donde sea que vaya, bueno,
Tal vez no donde sea que vaya, pero generalmente en la jurisdicción que le corresponde es válido. Por ejemplo, si usted tiene un título de profesor en, digamos, química, usted va a cualquier escuela de su país, universidad, y diga, oh, yo quiero ser profesor de química, y la pregunta es, ¿qué le van a hacer? ¿Usted es graduado de universidad? Oh, sí, 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 tengo aquí. Su título, aquí está mi título. ¿Se da cuenta? O sea, tiene la autoridad de enseñar. Ahora, traspasando esto al aspecto de la religión cristiana. Durante la Iglesia Católica es la institución religiosa cristiana más grande y más antigua que existe. Antes de Lutero no había la reforma propiamente dicha o el grupo protestante. Hubieron siempre grupos que protestaron contra el papado por sus prácticas, etcétera. Pero esos grupos pequeños eran también herejes. O sea, la intención de ellos era buena, pero el problema está en que sus teorías también eran totalmente fuera de línea ortodoxa. O sea, no tuvieron éxito. Propiamente dicho, Lutero es el que, con su protesta contra las indulgencias, diríamos, ponen la fecha histórica como el inicio de la Reforma Protestante. Pero la Reforma en sí vino con Juan Calvino, en 1536 en Ginebra, Suiza. Ahora, interesante porque Calvino, a diferencia de Lutero, que fue ordenado sacerdote agustino, teólogo dentro de la Iglesia Católica Romana, Juan Calvino no fue ordenado sacerdote, él fue abogado. Bueno, tampoco fue abogado, él estaba estudiando para ser un abogado, doctor en jurisdicción, doctor en leyes, pero era humanista, era una persona que le gustaba escribir, estudiaba bastante, estudió en Francia, tuvo contacto con los mejores humanistas de su tiempo. O sea, era un tipo que estaba en su época al día con todos los acontecimientos del pensamiento intelectual y religioso que estaba sacudiendo a Europa, especialmente con la reforma que se había extendido por toda Europa. Entonces, aunque pertenecía a una familia católica, él rechazó el catolicismo por muchas razones, por lo que estaba viendo, por los escritos de Lutero, por lo que él observó, por lo que él conoció, por sus estudios, porque su grupo eh, eh, electo era un grupo de pensadores, eran los intelectuales de Francia, y de Francia salieron los mejores filósofos y pensadores juntamente con Alemania, con Inglaterra. O sea, es toda una... O sea, teología estaba metido en todo. Aunque uno no quería ser teólogo, teología era parte de su pensamiento. ¿Ok? Entonces Calvino absorbió todo eso. Era algo increíble. Hoy en día ya no es así. Dentro del protestantismo, el protestantismo tuvo una bajada, yo diría, del 95%. O sea, el intelecto dentro del grupo de la reforma intelectual hoy, 2022, es paupérrima. Así se los digo. Paupérrima. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Dentro del catolicismo, los teólogos del catolicismo ya no son del tiempo de la Reforma. En Estados Unidos, por ejemplo, los mejores teólogos del pensamiento cristiano son católicos romanos, son jesuitas, son agustinos. O sea, la vanguardia dentro del pensamiento teológico cristiano en los Estados Unidos y eso domina en todas partes del mundo, son agustinos, son dominicos y también jesuitas. Los jesuitas han estado aquí desde el principio y tienen un poder increíble e influencia. ¿Ok? Eso es muy importante que se sepa. Dentro del protestantismo no es así. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla y poderosa razón. ¿Saben por qué? Porque está dividido más que una pizza. Protestantismo no tiene fuerza porque están divididos. O sea, no se apoyan unos a otros. Protestantes no se apoyan. Es más, se pelean unos a otros. Se pelean. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, el catolicismo en este momento está pasando por una crisis interna radical, muy radical y muy seria, que va a traer más repercusiones que lo que tuvo durante la Reforma hace 500 años. Muchos no saben, pero el catolicismo ahorita está en una situación muy crítica. Y cuando digo crítica, es crítica. ¿Ok? Lo que va a pasar en los próximos meses es algo que eh, muchos ni se imaginan, pero va a ser mucho, mucho más, eh, diríamos, impactante que la Reforma en sí. Entonces, si la Reforma no aparece en 1576,
¿Cuál es la autoridad que tuvieron los ministros protestantes para predicar? Bueno, voy a leer aquí del libro de Scott Manetsch, otra vez, la parte que dice la ordenación del ministro protestante. Porque esto es muy importante. Porque de aquí justifica muchas de las preguntas y respuestas que la gente hace. ¿De dónde sale la autoridad? Por ejemplo, dentro del evangelicalismo pentecostal, que es de origen estadounidense, ellos no tienen autoridad, en la verdad. Porque la autoridad se lo dan ellos mismos. Ellos no vienen de la Reforma, ellos no vienen del catolicismo romano, ellos no vienen, excepto de Estados Unidos en 1900 en adelante. Es producto de otras sectas que se dividen durante el siglo XIX. Cada uno se establece como pastor, cada uno inventa sectas, se dividen, se subdividen, se subdividen, se dividen, la subdivisión se divide, la división de la subdivisión de la subdivisión de la división se divide y se van dividiendo. Entonces al dividirse rompen relación con su congregación madre. Al romper congregación ya no tienen autoridad, pero ellos se autoponen autoridad. Ellos no tienen problema. Entonces todo eso, una autoridad que no es autoridad realmente, es el resultado del evangelicalismo. Pentecostalismo es resultado de eso. Sus propios pastores son ellos mismos, sus propios pastores. Ellos crean su propia denominación, ellos crean su propia iglesia. El evangelicalismo es así. O sea, de tal manera que el evangélico en México, Centro y Sudamérica, que pertenece a cualquiera de estas sectas, está en congregaciones que realmente no tienen una autoridad sólida. Son autoridad de los hombres, de ellos mismos. Porque ellos mismos se pueden, si quieren, se dividen y forman otra secta por ahí. No hay ningún problema. No le tienen que pedir permiso a absolutamente a nadie. Y eso es cierto, no le tienen que pedir permiso a nadie. Ellos crean su secta. Y si no les gusta, no hay problema. Se van y van o se van a otra secta o crean otra secta. O sea, evangelicalismo es como un mercado abierto, como siempre digo. Usted entra a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. Si quiere, compra y si no, no compra. Y si compra, bueno, lo regresa. Y si no lo aceptan, bueno, compra otra cosa. Así es el evangelicalismo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza independiente. O sea, no hay autoridad. Entonces, en la Reforma, por ejemplo, en el tiempo de Calvino, ¿quién le dio la autoridad a Calvino para que él tenga la autoridad de dar autoridad a sus pastores? Es necesario conocer. Voy a leer aquí, Cueto. Los ministros de Ginebra, por ejemplo, la vocación pastoral, estaba relacionado al mensaje de la salvación que ellos predicaban. O sea, al principio en Ginebra, la autoridad de los pastores estaba muy relacionado al mensaje que predicaban. ¿Okay? Esto es muy importante que sepa usted, porque cuando él le dice a usted, bueno, ¿qué autoridad tiene tu pastor? Bueno, dentro del evangelicalismo ellos se dan la autoridad. Es la verdad. Pero hablando del punto de vista de la reforma, del inicio, para que usted sepa de dónde viene la autoridad de estos pastores, cómo se hacen pastores, o sea, qué autoridad tienen. Porque si no tienen autoridad, créame, no hace falta escucharlos, porque no tienen autoridad. Así de simple. Veamos, entonces, lo que constituyó un llamado legítimo. ¿Qué es lo que constituye un llamado legítimo al ministerio? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que constituye tu llamado que es legítimo? Y eso es una pregunta muy importante. Y dice aquí, ¿cómo uno puede distinguir de una vocación genuina pastoral de una falsa? ¿Me entiende? ¿Cómo saber que la vocación de uno es genuina y la vocación del otro es falsa? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Eran preguntas cruciales, por supuesto, y una de las preguntas que los apologistas católicos romanos regularmente traían en sus batallas de polémicas con los oponentes protestantes a través del siglo XVI. Eso es muy importante. O sea, cuando aparece la Reforma, los apologistas católicos, una de las preguntas que decían a los protestantes, a los ministros, decían, ¿de dónde viene tu autoridad? Y eso viene hasta ahora, ¿eh? ¿De dónde viene tu autoridad? Si tú te separas del catolicismo, cómo justificas que tienes la autoridad de hacer lo que haces? Es una pregunta que lo hicieron a todos. ¿Ok? Calvino se encontró realmente con ese problema. A él le decían, a él le cuestionaban su autoridad.
en una forma personal. Él se sintió inclusive humillado cuando en 1538 lo expulsan de Ginebra. ¿Se acuerda que lo expulsaron con Farel? Cuando a Calvino le expulsan de Ginebra en 1538, el concilio de la ciudad, Calvino se sintió que su autoridad no era respetada y no era reconocida. Obviamente se fue a Estrasburgo, estuvo ahí por 2 años, pero la pregunta que él se hacía era, ¿dónde está mi autoridad? No me respetaron, me sacaron a patadas como a perro, sí, literalmente. Por eso que cuando le dijeron en 1538, no, perdón, en 41, cuando regrese, para que regrese, él no quería regresar, porque se sintió humillado. Eventualmente él regresó, pero él se sintió muy humillado. Había un amigo muy cercano a Juan Calvino, se llamaba Louis Dutillet. Louis, francés, D-U-D, Tillet, L-L-E-T. Louis Dutillet. Él al principio entró a abrazar la reforma calvinista, pero después se retractó. Él ya no quiso ser más reformado, él regresa al catolicismo. Pero mientras estaba como dentro del grupo de Calvino, había una pregunta que él le hacía, que era la pregunta que estaba ahí, y esto hasta ahora sigue, ¿ok? Porque va al mismo corazón mismo de la autoridad de la reforma. Sí, al corazón mismo de la reforma. Él le decía, por ejemplo, eh, decía, Dutillet, el amigo de él, le escribía cartas, pero él dudaba que Dios le había llamado a Calvino a hacer lo que estaba haciendo. Él le dice lo siguiente, yo dudo si tú tienes realmente un llamado verdadero de Dios. O de repente tú tienes un llamado, pero ese llamado es de los hombres. Fíjese, estaba cuestionando la autoridad de Calvino. Le dice, yo dudo que si tu llamado es un llamado de Dios o es un llamado de los hombres. Y es el argumento muy poderoso de los católicos romanos, inclusive hasta ahora. ¿Cuál es la autoridad? ¿Qué más? Dutillet retornó con este tema muchos meses después y dice, yo sé que el Señor te ha dado cantidad de dones, habilidades que son muy útiles para una persona que trabaja en el ministerio de la iglesia. Tú tienes uno de ellos, le dice. Pero, en mi juicio, decía Dutillet, esto no significa que tú tengas o que hayas establecido este ministerio o que tú has sido llamado por Dios. Lo que estaba diciendo Dutillet era lo siguiente, Calvino, tú tienes mucha habilidad, escribes, enseñas, tienes una mente aguda, precoz, muy bien, eso ayuda mucho. Pero eso no quiere decir que Dios te ha llamado para el ministerio, fíjese, porque tú tienes que establecer tu autoridad. Este es algo que no se habla, pero que existe. Al igual que el otro, Pierret, que también dudaba de que Calvino realmente se haya separado de la Iglesia Católica Romana. O sea, habían varios. Ahora, no eran gente que estaba en contra necesariamente de Calvino. Simplemente ellos reflexionaban y decían, ¿era correcto lo que están haciendo estos reformados? Dutillet fue no solamente a esa pregunta, él fue a cuestionar la autoridad misma de los reformadores originales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En su respuesta, Calvino escribió que él había tomado el oficio pastoral en obediencia a un llamado parecido al de Jonás, que está en la Biblia. Ese llamado es de Dios. Y que él continuó con ese llamado y que fue confirmado por amigos que él confiaba y por Dios mismo. Ahora, este es un punto importante porque ahí está Calvino poniendo dos cosas. Uno, una aprobación, diríamos, subjetiva, cuando dice de Dios, porque no hay prueba, ¿correcto? No hay prueba. Él no podía decir, mire, aquí Dios me mandó este certificado. No hay prueba, es lo que él dice.
Pero el otro es una prueba objetiva en el sentido de que, bueno, tengo amigos que ellos me dijeron a mí que yo tengo ese llamado. O sea que si se les pregunta quiénes son, bueno, aquí están. Y ellos decían, sí, él tiene el llamado. Pero en el fondo, inclusive ellos mismos, es algo objetivo, subjetivo, porque si se les pregunta a ellos, ¿por qué dices tú que él es llamado? Bueno, porque él le enseña bien. Bueno, porque él escribe, es una persona que tiene capacidad de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como decía Dutilet, eso no implica de que tú seas llamado por Dios. ¿Me entiende? ¿Qué más? Aún así, es claro que Calvino fue herido personalmente, se le humilló a Calvino. O sea, él vivió y murió siendo, él se sintió despreciado y muy herido personalmente, Calvino, porque dudaban de su ministerio. No de su capacidad, porque era un hombre que demostró, sino que sí realmente le llamaba a eso. Recuerde que él fue el primer reformador genuino, no el único, porque habían más. Pero la misma pregunta se hacían a los demás también, a Bullinger, a Bucer, a Beza y a otros más. Eh, Dutilet decía que la vocación de Calvino era más el producto de una ambición personal en vez que de Dios. O sea que Calvino se autoproclamó reformado. Dutilet decía, tú te has puesto como un pastor o líder por ti mismo solamente para presumir, pero Dios no te llamó a ti. O sea, eso le afectó a Calvino. Sí, le afectó grandemente. Y eso mismo se lo dijeron a los demás. O sea que la reforma pasó un periodo muy terrible. Al principio, estamos hablando del principio de la reforma, 1536. ¿Qué más? Entonces, el argumento católico en contra de la legitimidad del oficio protestante de pastores fue formulado en una forma más general décadas después en el discurso que el obispo Claude Despenser hizo en contra de Teodoro Beza. Teodoro Beza fue un gran eh, teólogo protestante, gran amigo de Juan Calvino, gran amigo. Yo tengo su obra de Beza aquí conmigo. Es increíble, un día voy a compartir lo que él habló. Pero sin embargo, los teólogos católicos, los apologistas decían directo, a ver tú eres teólogo, sí. ¿Cuál es tu autoridad? Así directo. ¿Qué te hace o dónde fundamentas tu autoridad? Yo no digo que no eres teólogo, eres una persona brillante, una mente brillante, excelente. Pero ¿de dónde sale tu autoridad? Le decían, le cuestionaban, ¿no? Eh, el obispo señalaba la manera ordinaria en la cual Dios llamó a hombres al ministerio, que fue a través de la imposición de manos de un obispo católico, algo que muy pocos ministros protestantes habían recibido. La escritura permitió en casos donde Dios levantó profetas y apóstoles al ministerio sagrado a través de un llamado personal, o sea, sin necesidad de la imposición de manos, sin la ordenación episcopal, o sea, de obispos. Pero esas vocaciones extraordinarias fueron acompañadas por señales milagrosas. Sobre esta base, el obispo Diespence desafió el oficio reformado del ministerio y les dijo, muéstranos, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han hecho milagros? O enséñanos a nosotros pasajes de la Escritura donde ustedes han profetizado o nos han advertido acerca de su vocación extraordinaria. Entonces nosotros vamos a creerles a ustedes felizmente y recibir, y mira lo que dice, su nueva doctrina. Una de las cosas que en ese entonces mucha gente, y no solamente era de los católicos, sino la gente en general, era que llamaban a la reforma nueva doctrina. Eso inclusive lo dice, tengo aquí uno de los libros del gran Francis Turretin, el calvinista del siglo XVII. Francis Turretin fue un gran teólogo. Sus obras son difíciles de entender.
De veras, para leer las obras de Turretin hay que tener el cerebro despejado unas no menos de 3 horas y leerlo. Es para teólogos serios, ¿ok? No es para cualquier persona. Las obras de Francis Turretin no es para cualquiera. Es para gente que sí está dedicada a eso. Él dice eso, que una de las acusaciones que el catolicismo romano venía contra los reformadores es que eres una nueva religión, algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se usaba? ¿Qué le sucedía? De esta perspectiva católica, los ministros protestantes como Calvino y Beza no tenían un fundamento bíblico para decir que tenían un llamado extraordinario o ordinario para el oficio del ministerio. No podían probar ellos, así, en base a lo que le estaba diciendo el católico. Consecuentemente, las vocaciones de ambos y sus enseñanzas fueron ilegítimas, o sea, no fueron legítimas del punto de vista del desafío católico romano. No reconocieron el ministerio no solamente de Calvino, sino de ningún reformado. Y eso es hasta ahora. ¿Ok? Si no le han dicho, eso es hasta ahora. Y estamos hablando de reformados. Por eso, si a los reformados le cuestionaban, oiga, los pastores evangélicos pentecostales de origen estadounidense del siglo XX, de aquí de Estados Unidos, no tienen nada. Y claro, ellos se van a decir, sí, yo soy pastor, pero la pregunta es quién te ordenó, mi otro pastor. ¿Y quién lo ordenó a él? Otro pastor. Y él se separó de otra iglesia. O sea, ellos mismos se dan la autoridad. Eso es lo que viene a México, Centro y Sudamérica. Por eso para ellos no hay ningún problema. Si usted le dice a su pastor, por ejemplo, si usted es evangélico, oiga, me quiero ir a la iglesia allá, al fin y al cabo no creo, el pastor al final le va a decir, no, bueno, pues si te vas, te vas. No hay problema. Y se va. Porque sí es independiente. Porque es congregaciones, sectas que crean, ellos mismos lo han creado. Y así como lo crean, se disuelve en cualquier momento. En la Reforma fue diferente, porque muchos de ellos salieron del catolicismo romano, no había otra iglesia, y hasta ahora está el catolicismo. La gran mayoría habían sido católicos. Pero el problema no era eso. El problema es con qué autoridad van a formar su iglesia. Es más, no solamente eso, con qué autoridad van a enseñar. ¿Me entiendes? O sea, todo se resume al punto de autoridad. Entonces dice aquí, consecuentemente, la pregunta de si es legítimo o no el ministerio, no solamente era algo polémico del tema católico, pero también un tema muy serio entre los mismos protestantes. O sea, católico protestante no acepta la autoridad del protestante. Lo ve ilegítimo, o sea, no tiene valor. Así, de plano. Pero no quedó ahí. Entre protestantes también surgió quién de ellos es legítimo y quién no es legítimo. Claro, porque ya que no están bajo el catolicismo, entonces ¿quién de ellos tiene la autoridad para decir, bueno, tú eres legítimo y tú no eres? Ya que ambos no están sujetos a una autoridad superior. Difícil, ¿eh? ¿No? Claro. Porque si entre protestantes se dicen, bueno, yo ya no estoy bajo el Papa, bueno, yo tampoco, no, está bien, pero ¿quién de los dos es legítimo? Oh, yo. ¿Y quién te hizo legítimo? Yo mismo. Pero ¿quién te pusieron las manos, algo? No, no, no necesito. Yo no sigo a hombres, sino a Cristo. Miren, más o menos, el otro decía, bueno, pues yo también soy legítimo, ¿no? Yo también, ah, claro, pero no es que no tenemos, para nosotros no tenemos autoridad, pero el punto no es eso. El punto está que el presbiterianismo nace en 1560, escuche bien. Antes de eso no había presbiterianismo. Presbiterianismo, y ese es el punto que viene, porque el presbiterianismo nace de las enseñanzas de Juan Calvino. La pregunta es al fundador, ¿de dónde él se postula la autoridad para enseñar? Ese es el punto. Estamos hablando de 1536, ahí todavía no había presbiterianismo. Eso viene después, con Juan Knox en Escocia. Eso no entra todavía, pero le afecta. Entonces, vamos a ver cómo responde eso, porque ese tema inclusive viene hasta ahora.
Y escuche bien esto. Dice, el problema no solamente surgió entre católicos, sino entre los mismos protestantes. Y esa es la razón por la cual para el siglo XVII, empezando en 1600, habían cantidad de sectas protestantes y reformadas que no se sometían unos a otras. La autoridad de Calvino muchas veces no se seguía, pero se llamaban reformados. De ahí surge también el movimiento anabautista, que no reconoció ni la autoridad reformada ni la autoridad católica romana. O sea que poco a poco se estaba, diríamos, no solamente expandiendo, pero era una expansión en muchos casos independiente. O sea, yo me expando, pero no dependo de ti. Y eso se ve cuando vienen inclusive aquí a los Estados Unidos en el siglo XVII, en adelante. Pero no vamos a llegar a ese punto todavía. Pero vamos a ir al principio, al meollo, al origen de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Francia, las iglesias reformadas en Francia regularmente eran confrontadas con el problema de ministerios que se autodeclaraban ministros. Estamos hablando de 1536, 46, 1550. En Francia habían muchos predicadores autónomos independientes que iban de lugar en lugar. Porque decían, bueno, ya que no somos católicos y no tenemos autoridad, entonces yo mismo me autopongo. Y ese es un problema que en muchas congregaciones, increíble, eso ha pasado en muchas áreas. En Estados Unidos pasó el siglo XVIII y XIX, fue una explosión justamente de este modelo de auto-independientes pastores. Eso fue lo que da lugar a las sectas evangélicas del siglo XX y pentecostales también. Pero eso ya existía en Francia durante el tiempo de Calvino. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Esta gente lo llamaban los couriers en Alemania. Couriers. Couriers eran simplemente vagabundos. Los llamaban los ministros vagabundos, porque no estaban sujetos a una jurisdicción, a ninguna denominación. Ellos iban de pueblo en pueblo solos, como itinerantes, solos, y entraban a congregaciones. Nadie les invitaba, nadie les enviaba, simplemente ellos se autoponían, bueno, yo ahora soy predicador y iba. Y no era uno, era cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Viajaban por todas partes. El problema es que causaban división y sacaban a los líderes que estaban en la iglesia local. O sea, como ellos no tenían entrenamiento teológico, diríamos eran los primeros evangélicos independientes. Cuando iban a un lugar, ellos traían su propia doctrina, ni siquiera era la de Calvino, ni siquiera eran reformados. Pero como la gente en ese tiempo era literalmente ignorante y letrada en cuanto a teología, no había forma de que ellos podían decir es mentira o no, porque no tenían base teológica. Los ministros que Calvino entrenaba estaban recién aprendiendo teología y muchos de ellos no tenían un entrenamiento fuerte para refutar a estas personas. Como resultado, estos itinerantes vagabundos que iban de lugar en lugar no solamente creaban división y crearon cantidad de divisiones, sino que también usurparon el lugar de los pastores que estaban en esas congregaciones. O sea, los sacaban. El problema era tremendo. O sea, la reforma, no solo, claro, suena bonito la reforma, pero cuando se va a los detalles, en muchos casos era una deforma. Y en vez de ser ayuda, fue una desgracia total. Porque no solamente estaban saliendo de una religión donde no aprendieron, pero venían con predicadores vagabundos, itinerantes, independientes, que los confundían más. Y la gente al ver de que había ese conflicto entre los que Calvino ponía y reformados protestantes que estaban enseñando y veían a estos predicadores vagabundos, entonces la situación se ponía pero más crítica y Calvino no tenía demasiado poder de alcance de jurisdicción porque él ya tenía los problemas suficientes en Ginebra, nada más. Francia estaba fuera de su alcance. Estaba totalmente fuera de su alcance. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Entonces, las iglesias, muchos de ellos se ponían sin ninguna autorización oficial, se ponían como pastores. Entonces muchos decían, ¿cuál es la autorización legítima de este que vino acá? No tenía. Simplemente usurpaba o entraba
y causaba división. Porque nadie, recuerden, no había un cuerpo donde decían, bueno, tú eres certificado para hacer. El único que estaba haciendo era la Academia de Ginebra. Y Calvino era muy cuidadoso de no dárselo a cualquiera, lo cual hacía que el grupo era muy selecto y muy pequeño. Porque como habíamos hablado anteriormente, muchos de ellos no tenían la capacidad de ser ministros. O sea, no había una escuela como hay hoy en día, cantidad de seminarios diversos de todo tipo, ¿no? De todo tipo y denominación y diríamos, énfasis teológico. Antes no había eso. El único que había era el de Calvino, la Academia en Ginebra. Y no era una escuela, diríamos, ah, con, con acreditación como las universidades de Alemania, como las universidades de Francia. Era muy básica, ¿ok? Era muy básica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos de estos ministros vagabundos habían sido inclusive expulsados de sus otras iglesias por problemas doctrinales y mal testimonio. O sea que eran expulsados, pero ellos seguían haciendo lo que hacían. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces ellos iban y a los pueblitos y comenzaban a hacer lo que sus iglesias no querían que hagan por herejías o por mal comportamiento. Ellos mismos se autodeclaraban profetas, ¿no? Y comenzaban a crear ellos mismos herejías. ¿Qué es lo que sucede con eso? Estamos hablando de 1530. Para 1600 en adelante, cuando ya las enseñanzas de Calvino va a Europa, va a Inglaterra, interesante, no solamente dio lugar a lo que se llama el movimiento puritano en Inglaterra, pero también las enseñanzas de estos herejes comenzaron a crear cantidad de herejías, sectas que se mezclaban con los puritanos en Inglaterra. Para 1640, cuando se estaba haciendo ya la asamblea de Westminster en Londres, solamente había más o menos como unas veintenas de sectas heréticas. Muchas de ellas han sobrevivido hasta ahora, inclusive aquí en los Estados Unidos. Las otras se han desaparecido o se han mezclado. Pero ¿de dónde sale eso? Justamente sale de la diseminación de las ideas de la Reforma, pero por personas que no tenían entrenamiento teológico y ellos inventaban su propia doctrina. O sea, la cosa no terminaba ahí, la cosa pasó a los siglos que vienen. Ahora, el problema era tan totalmente extendido que eh, que los sínodos nacionales en Francia tenían escritos oficiales en donde mantenían una lista de los nombres de los vagabundos. Por nombre lo tenían. ¿Por qué? Porque ellos ya decían, bueno, tal persona, entonces ellos trataban de advertir a las congregaciones nacientes de que si tal persona va por allá, no lo reciban. O sea, habían hecho una lista de los vagabundos, que eran predicadores itinerantes, que ellos mismos se daban esa autoridad. En el en el sexto sínodo nacional de Vertuel, 1567, ¿no? Por ejemplo, habían 8 diferentes vagabundos predicadores de quienes las iglesias deberían de estar alertas, ¿ok? Y lo tienen por nombre. Ahora, 8 no significa que solamente fueron 8, eran los que ellos conocían. Entonces, ellos pusieron el nombre, un ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la persona que escribe esto, dice, un nombre de ellos era Cartier. Cartier dice que él fue eh, una persona que pertenecía al concilio de Grenoble. Es un hombre de maduro, de estatura mediana, con barba, así dice, canosa. Él fue expulsado del ministro sagrado en Usarché por los hermanos de el lugar Limosina por un número de ofensas, incluyendo mentiroso, era un fraudulento, era una persona deshonesta, era una persona que le gustaba tocar a las damas, así decía, era rebelde, él se metía a las iglesias y pedía dinero, increíble, pedía dinero. No sé si era evangélico o no, de los predicadores que piden dinero, pero decía pedía dinero. Entonces lo expulsaron y él era uno de la lista que iba de pueblito en pueblito. Pero habían bastante, ¿ok? Habían bastante. Bueno, a pesar de estas advertencias,
Las personas como estos, los vagabundos predicadores, continuaban a crear problema en las iglesias de Francia a través de todo el siglo XVI. Calvino murió en 1569 más o menos, ¿no? Ah, ya para 1600, 1590, finales del siglo XVI, ellos seguían con su problema. Es más, habían crecido, se habían multiplicado. ¿Por qué se habían multiplicado? Por una sencilla razón. La gente era ignorante. La gente, la reforma no era que, oh, de aquí a un mes vamos a reformar todo. No. El aprendizaje teológico lleva años. Si ahora, por ejemplo, que tenemos tecnología, una persona que entra a iglesias evangélicas protestantes para estudiar, les lleva 5, 6, 7 años. Y a veces aún así se olvidan que es la confesión de Westminster. Imagínense en ese tiempo cuando la gente era analfabeta, tenían que primero aprender a leer. Su cerebro, la capacidad mental e intelectual de ellas no daba mucho a la presión de la reforma que se tenía que hacer. Entonces, como no tenían un criterio propio que es teología, era fácil de que esa gente caiga siguiendo a herejes. Era muy fácil, muy, muy, muy fácil. Entonces la reforma sí se expandió, pero al mismo tiempo las herejías, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dice aquí, eh, por ejemplo, Besa mismo reconoció el peligro. Desde el púlpito de San Pierre, Besa, él advirtió a su congregación acerca de estos hombres que corren, ¿no? Es decir, que tienen la audacia de enseñar en la iglesia, ya sea en público y en secreto, sin haber sido electos y escogidos por el orden establecido de la iglesia de Jesucristo, ni por los apóstoles de la iglesia. Ahora, bien interesante, porque aquí Besa está diciendo la base de la autoridad de los ministros. Él menciona, no fueron establecidos por Jesucristo, por los apóstoles en su iglesia. Interesante. O sea, lo que está diciendo Bess es que la autoridad legítima, visual, objetiva de un ministro es que el cuerpo pastoral de ellos, tenían que primeramente legitimizar el ministerio de estos pastores. Si no tenían la autoridad o el visto bueno o la aprobación, entonces no tenían la autoridad de predicar. Fíjense. O sea que ese es el punto en donde quería llegar. Ellos mismos, el grupo de Calvino y sus pastores, ellos crearon su propia autoridad y cualquiera que no se sometía, y la autoridad estaba basada en los catecismos de Ginebra, estaba basado en la confesión de fe de Ginebra, estaba basado también en los reglamentos pastorales que ellos tenían. Si no estaba basado en eso, entonces ellos no podían aprobar o reconocer a personas que se llamaban ministros, evangelistas o pastores que no tenían la recomendación y la aprobación del Concilio de Pastores de Ginebra. ¿Me entiende? Eso es prácticamente lo que está diciendo. Para Besa y los protestantes de Francia en general, el problema de los predicadores que se autoproclamaban predicadores, ¿no? Fue algo urgente que ellos tenían que prestar atención en cuanto a la pregunta que le hacían los católicos romanos y otros, ¿cuán legítimo es el llamado pastoral entre ustedes, los reformadores? Esto es muy importante. Para los heréticos no había problema porque ellos no creían ni en uno ni creían en otro. Muchos de ellos eran anabautistas y el movimiento anabautista, ¿no? Rechazó la autoridad católica romana, reformadores, ni luterano, ni calvinista, cosas de hombres, decían ellos. Ellos mismos se autoponían su propia autoridad. Entonces, muchos de estos grupos caían dentro de esa categoría. Eran independientes, diríamos así. Ellos no les importó que Calvino me apruebe, que los de Ginebra no me importa, peor los católicos, yo mismo me hago. Y así eran cantidad de predicadores que abundaban en Francia. Cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En las ediciones primeras de los institutos de Juan Calvino, Calvino explica y da una respuesta a lo que se constituye una respuesta estándar, ¿no?, de los protestantes reformados en Francia y en Ginebra.
En 1536, fíjese, cuando Calvino entra a Ginebra para hacer la reforma allí en Ginebra, Calvino rechazó la idea de la ordenación de los obispos o el ministerio episcopal. O sea, Calvino dijo, en la ordenación episcopal lo rechazamos, que es prácticamente el modelo de gobierno de la Iglesia Católica Romana. Entonces, nosotros rechazamos eso, dice Calvino, ¿no? Y dice que, ¿dónde está? Eh, en su fase primera, el Calvino argumentaba que una vocación legítima, aquí está, esta es la base, estaba basada en el carácter moral y en el entendimiento teológico sano del candidato. Fíjese lo que voy a repetir. Dice, lo que hace legítimo la vocación de un ministro es, número uno, su carácter moral y, número dos, su entendimiento teológico sano. Combinado, dice, con una elección legal del magistrado, senadores y ancianos. Ahora, aquí está poniendo algo que no se hace hoy dentro del presbiterianismo. Es que, aparte del carácter moral y su entendimiento teológico sano, tenía que tener también la aprobación legítima, por eso usa la palabra legítima, del concilio de la ciudad, en este caso de Ginebra y de Francia. Porque el magistrado civil tenía que dar el visto bueno al que iba a ser pastor, maestro o teólogo de la compañía de pastores de la iglesia reformada en la ciudad donde estaba la iglesia. En este caso, en Ginebra, el concilio de la ciudad de Ginebra, el magistrado tenía que autorizar, darle legitimidad a la persona que iba a ser ministro, pastor o maestro de la iglesia reformada. Entonces, si vemos aquí, la legitimidad en respuesta a la pregunta del católico romano y a otros, está basado entonces a la aprobación del magistrado civil, pero también de la iglesia y de los senadores, o sea, del gobierno, junto con un entendimiento claro de la teología sana y un carácter moral. O sea, no era solamente un elemento, eran varios elementos que en su conjunto legitimizaban o hacían legítimo el ministerio de ser un ministro reformado. Ahora, esto es importante conocer, porque hoy en día ya la iglesia presbiteriana, es más, para 1600 cuando entra a Escocia, inclusive la Asamblea General, cuando John Knox entra en 1560, perdón, y cuando le dice la Asamblea General de Escocia, no, el Parlamento escocés le dice, el rey, hagan una confesión de fe en respuesta a la Iglesia Católica Romana para que sea la religión de la tierra, o sea, de Escocia. Ellos justamente están, aunque dicen que Cristo es nuestro rey, su autoridad, su legitimidad de esta religión nueva presbiteriana, parte del reconocimiento del magistrado civil en Escocia, porque la Asamblea General justamente aprueba que la religión de la tierra será presbiterianismo, lo llaman la verdadera religión protestante reformada. Rechazan el gobierno episcopal católico romano y es la base para que en 1643, fíjese, cuando se hace la firma del pacto solemne de la liga entre Irlanda, Gran Bretaña y Escocia, ellos digan ahí justamente la frase, la verdadera religión reformada protestante presbiteriana. La verdadera religión, que viene a ser la base para que en el año 1707 se firme la unión entre Gran Bretaña, entre Inglaterra y Escocia para fundar la Gran Bretaña. De ahí ese acta reconoce a Inglaterra, la corona de Inglaterra, para proteger, preservar y defender la verdadera religión protestante reformada, el presbiterianismo en Escocia, lo cual hace unos días el rey
Charles III en Inglaterra lo repitió. Y lo que repite viene a ser el Acta de Unión de 1707. ¿De dónde viene eso? Viene de 1643. ¿Y qué pasó en 1643? Viene a ser el convenio legal de los tres reinos, Inglaterra, Irlanda y Escocia. Pero, ¿cuál es el punto? El punto está en que el Estado justamente no es que autoriza, pero legitimiza la religión protestante. Y eso es lo que estaba pasando aquí, es lo que dice Calvino, de aquí nace todo, porque recuerde, política y religión van de la mano. O sea que el reino tenía que tener su religión. En el caso de Ginebra, el magistrado tenía su religión, la religión reformada, estilo calvinista. Entonces la legitimidad del ministerio reformado estaba en la aprobación del magistrado civil, de los políticos del Senado, de los ancianos de la iglesia, de una buena doctrina y de una vida moral. O sea, 5 elementos que hicieron que de ahí en adelante forma la base de la autoridad de la iglesia protestante reformada en Ginebra, y lo mismo que en Francia. ¿Me entiende? Eso es lo que en 1559, cuando va John Knox a Ginebra y estudia en la academia de Calvino, él se quedó impresionado con Calvino, lo amaba mucho Calvino. Él dice, yo tengo que regresar a Escocia porque quiero poner en práctica esto en Escocia. Ahí es donde dice su famosa frase, oración, a Dios dame a Escocia o me muero. Y efectivamente va a Escocia e implementa todo lo que aprendió en Ginebra. 1560. Pero ¿de dónde parte eso? ¿De dónde vino todo eso? ¿De dónde los reformadores escoceses sacaron? De Calvino, del ejemplo que hubo en Francia, del ejemplo que hubo en Ginebra. Entonces la legitimidad de su ministerio parte de eso. En Escocia tuvieron una gran ayuda con el Parlamento escocés, porque no solamente legitimizaron el gobierno presbiteriano y la doctrina, pero también prohibieron a la Iglesia Católica Romana ser la iglesia del país. O sea, eran momentos muy importantes de definición en cuanto a la doctrina. ¿Qué más? Dice así, después que se estableció en Ginebra, Calvino modificó estos requerimientos, ¿no? Voy a ver cuánto me queda de tiempo, porque es importante que se sepa. Tengo unos minutos más. Después que se legitimizó, Calvino modificó algunos requerimientos un poco, dice. En la edición de 1543 de sus institutos, Calvino apeló al ejemplo de los cristianos primitivos de la iglesia para mostrar que fue la responsabilidad de los ministros y no de los magistrados. O sea que en 1643 Calvino dice, bueno, yo creo que se dio cuenta o le habrán hablado, porque fue un tema muy importante. ¿Necesitamos la aprobación de los magistrados para que nuestros ministros sean legítimos? Fíjese, Calvino dice que no, eso es responsabilidad de los ministros, no del magistrado civil, para señalar candidatos al ministerio, con el consentimiento y la aprobación de la gente. En esta edición, Calvino también desarrolló por primera vez su entendimiento del doble llamado. Los ministros eran puestos aparte por su oficio sagrado, por el Espíritu Santo, a través de un llamado externo e interno. Ahora, aquí tiene que ver lo subjetivo con lo objetivo. Calvino desarrolla por primera vez de que el llamado al ministerio es dos. Un llamado interno, o sea, de la persona, pero también un llamado externo. Y eso sigue hasta ahora dentro de la iglesia presbiteriana, al menos aquí en Estados Unidos, en la denominación donde pertenezco. ¿Por qué? Porque uno puede decir, mire, ancianos, yo siento el llamado de predicar, siento el llamado al ministerio. Muy bien, no hay problema. Ahora vamos a ir al testimonio de la congregación. ¿Qué dice la congregación? Eso todavía se sigue aquí. Porque una cosa es que uno diga, bueno, yo siento ese llamado, perfecto, muy bien. Pero ahora, ¿qué dice la congregación? Porque usted va a tratar con la congregación. La congregación tiene que dar su apruebo como testimonio objetivo de su llamado. Y se espera que la congregación diga, sí, estamos de acuerdo, buen testimonio,
etcétera, etcétera. Entonces, cuando están los dos testimonios juntos, entonces prácticamente es una aprobación, se entiende de que el Espíritu Santo. Pero si hay, por ejemplo, bueno, no creemos que todavía está preparado, que por aquí, que por allá, entonces no necesariamente está descalificado. Simplemente vamos a darle un tiempo más. Vamos a darle un tiempo más. De repente, en teología, de repente alguna área donde tiene que reforzar. Vamos a darle un tiempo, tal vez 1 o 2 años. Y otra vez vamos a la iglesia para que haya un testimonio. Eso se da hasta ahora. O sea, no es solamente de que, bueno, él quiere ser que esté. No. Quiere ser, perfecto. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Están de acuerdo? ¿Todos, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo? Ok. Tiene el apoyo de la iglesia, tiene el apoyo del testimonio personal, tiene el apoyo de los ancianos. Oye, este es el Espíritu Santo, está diciendo esto. Y eso se sigue. Entonces Calvino por primera vez introduce eso. ¿Y qué más? Y dice ahí, el llamado interno secreto es simplemente concebido por una convicción del corazón, en donde el hombre que aspira al ministerio sagrado lo aspira no por vanidad o ambición personal, sino más bien de un temor sincero a Dios y un deseo de edificar la iglesia. Obviamente, o sea, el ministro no entra a ser ministro, pastor, para hacerse millonario o porque yo quiero ser el más famoso de aquí en todo el mundo. No, no, es para servir a la iglesia, es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿No? Ese es el llamado, diríamos, interno. Y ese llamado tiene que ser ratificado también por un llamado objetivo. O sea, el primero es subjetivo porque viene de mí. O sea, nadie lo ve. Pero el adjetivo sí se va a ver porque tiene que ver con la aprobación de la sesión de la iglesia. Entonces, ese llamado objetivo, que es la afirmación de toda la iglesia cristiana a través de una elección legal y una ordenación. ¿Se dan cuenta? Entonces, este estándar de identificar un llamamiento legítimo externo fue articulado por primera vez en 1543, fue incluido en las siguientes ediciones de los institutos. Ordenación legal estaba basado en 4 elementos, dice Calvino. Uno, los ministros, y lo voy aquí, tengo aquí, estoy aquí con todo esto. Ok, dice aquí, primero, dice, los ministros electos, los ministros eligen al candidato basado en una examinación cuidadosa de su vida y doctrina. Segundo, los magistrados dan su aprobación al candidato. Tercero, la congregación da su consentimiento común a la elección del candidato para el pastor. Y cuarto, el candidato es ordenado a este oficio con el rito de poner las manos bajo circunstancias normales. Por lo tanto, el llamamiento legítimo al ministerio requiere ambos, un liderazgo personal del Espíritu Santo y la formación pública y elección de la iglesia. Básicamente eso. Claro, el elemento número, ¿dónde está? Segundo, de los magistrados ya no tienen nada. O sea, por ejemplo, Estados Unidos no le vamos a pedir a la Casa Blanca, ¿no? O a Biden, hey, señor Biden, tú eres el presidente, ¿está de acuerdo que fulano de tal sea? No, no, no se hace eso. Ok, eso ya no es. Eso fue en ese tiempo. Ahora ya no. En Inglaterra parece que sí es así todavía, porque el rey firmó el acta de unión en 1707 con la Asamblea General, el Parlamento escocés, el Parlamento inglés, en donde el rey de Inglaterra jura delante de los ministros escoceses defender, ¿no? Defender y proteger al pueblo escocés y también proteger, obviamente, que no se haga ningún daño a la iglesia presbiteriana y lo llama así la verdadera religión reformada. Eso es por acto, o sea, escrito. No es simplemente que se le amaneció y dijo, no, no, esto viene que es 1707, 807, 100 años, 907, 206, ya tiene más de 300 años ese acta. Pero está basado en el convenio de la Liga y el Pacto Solemne de 1643 en Edimburgo, Escocia, en donde se denomina y se concibe y se acepta y se afirma que el presbiterianismo es la verdadera religión reformada. Eso nunca se olvide, eso es histórico. Entonces,
para resumir, ¿no? Con eso quiero terminar. El llamado, la legitimidad del llamado del ministro reformado. Y esto pasa al presbiterianismo con John Knox cuando va a Escocia en 1560, prácticamente unos 20 años después de esto. En eh, el liderazgo o guía del Espíritu Santo en la vida de la persona, pero también en la afirmación pública, objetiva, de esa elección por parte de la Iglesia. Entonces Calvino también reconoció que la situación política religiosa puede a veces no permitir que se proceda de una forma ordinaria de la elección de la Iglesia. En periodos, por ejemplo, de problemas espirituales o de idolatría grande, Dios a veces también levanta apóstoles o evangelistas, creía a Calvino, con una vocación extraordinaria para guiar a la Iglesia a salir de la rebelión, de la opresión del anticristo. Ahora, bien interesante estas palabras, porque estas expresiones, estaba hablando en la mañana con un amigo, eh, él es jesuita, y me estaba diciendo lo siguiente, es interesante para mí cómo está, me dice, la Iglesia Católica Romana está pasando por un tiempo muy crítico, la gente no sabe, ni siquiera muchos católicos, esto es interno. Cuando digo crítico, él decía, estoy hablando con cambios que nunca nadie se ha podido imaginar que va a pasar. Él me dice así, que va a pasar. Esto es algo que inclusive que si Lutero vuelve, él preferiría estar en la Iglesia Católica antes que la de ahora, para que se encuentre el cambio que va a haber. Y no es que hoy no hay cambio, ya existe cambio. Ya está. Pero lo que va a venir es aún peor. Al punto que prácticamente va a afectar a todos, no solamente a la Iglesia Católica Romana. Pero él dijo una frase increíble que aquí lo dice Calvino. Él dice, cuando suceda esto, y te dijo esto, parece increíble, primera vez que yo escucho esto, va a aparecer un anticristo. El anticristo que la Biblia dice. Así me dice. Yo le dije, ¿usted cree en el anticristo? Porque eso generalmente se cree dentro de grupos dispensacionales evangélicos. Me dice, sí, es cierto, me dice. Pero dentro del catolicismo también creemos eso. Creemos que va a haber una gran apostasía de un papa. Así me dice, creemos que este es el papa que va a dar lugar a eso y que de ahí va a salir un anticristo. Así me dijo, él mismo. No viene de las palabras de un pentecostal, no viene de las palabras de un reformado, luterano, nada. Viene de un mismo católico. Y a mí me sorprendió. Yo le digo, entonces ustedes sí creen eso. Sí creemos, me dice. Wow, para mí fue nuevo, para mí me impresionó. Y me dice, y lo hacemos porque la situación está llevando a eso. El mundo está cambiando, ya no hay vuelta para atrás. Y la iglesia va a cambiar, pero no de la forma como muchos esperan. Interesante. O sea, estemos atentos de lo que va a pasar. A ver, pero es lo que dice Calvino aquí. Dice aquí que va a haber momentos en la historia, dice él, en donde Dios va a levantar ministerios extraordinarios. Fíjese, o sea, como un profeta, justamente para traer a la iglesia o ayudar a la iglesia a pasar por momentos de rebelión o persecución, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que esta vocación extraordinaria, según Calvino, es donde Dios hace un llamado inmediato sin la ratificación de la iglesia. O sea, quiere decir, el que Dios levanta no tiene que necesariamente en ese momento, o escuche, no quiero que se diga, bueno, entonces cualquiera puede ser. No, en esos momentos no necesariamente tiene que ser ordenado, porque Dios mismo lo levanta directamente. ¿Ok? Es lo que Calvino está diciendo. Y dice, y esos son una rara, pero rara excepción, dice Calvino. No es la regla. Sin embargo, yo llamo a este oficio, dice Calvino, extraordinario. Ahora, lo que dice Calvino lo habló en 1536. Lo que dijo este amigo jesuita lo está hablando hoy. Entonces, cuando pongo los dos juntos en paralelo, lo que veo es algo que va en acuerdo en el sentido de que Calvino dice que en momentos extraordinarios de crisis, Dios va a levantar a alguien. Y este amigo dice, bueno, va a haber momentos muy malos se vienen. Y él dice que él mismo
Vaticano va a salir el anticristo. Es increíble lo que está diciendo, porque eso decían todos los reformadores. Eso mismo dijeron todos los reformadores. Ahora, no estoy engañando, ¿ok? A mí me sorprendió eso. Ah, eh, y bueno, quiero terminar aquí. Entonces, ya sabemos que dentro de la base de la legitimidad del ministerio presbiteriano, porque presbiterianismo, John Knox lleva el presbiterianismo de aquí, de Ginebra, a Escocia, basa su ministerio o su legitimidad, su autoridad en dos cosas. Uno, el llamamiento del ministro, ¿no? El llamamiento personal, tiene que haber una vocación, o sea, nadie va a decir, yo no quiero, pero me... Es como lo voy a pedir, por ejemplo, algo que sucede en la iglesia de Joel Austin, no sé cuántos conocen Joel Austin, el que está en Texas, mega iglesia, ¿no? Cuando le preguntaron a él, ¿cómo usted se hizo pastor? Bueno, él dijo, yo no quise ser pastor, así primeramente. Mi papá era el dueño de la iglesia, ¿se dan cuenta? O sea, entre los evangélicos ellos forman sus iglesias. No hay un orden, una autoridad, ellos mismos se forman, ellos mismos, como los predicadores vagabundos del tiempo de Calvino. Entonces muere el papá, entonces el papá, bueno, dice, pues, ¿quién va a estar a cargo de mi iglesia? ¿No? Entonces le ve al hijo, Joel Austin era el que filmaba, no tenía vocación para nada, era un tipo muy desagradable, y dice, mi papá me dijo que yo sea, ¿no? El, ah, eh, el pastor, pero yo no quise, yo no soy llamado para eso, yo no sé hablar, no sé nada. Así dijo, ¿no? Es su testimonio en televisión. Pero ahí me ayudaron, que me van a ayudar y por aquí. Eso es ya otro tipo digamos, de la secta norteamericana, estadounidense, de evangélicos, como ellos operan. Pero dentro de Calvino, él enseña, es el llamamiento vocacional de uno, la convicción de que uno tiene. Pero después viene el llamamiento objetivo, o sea, todos, objetivo tiene que ver algo que se ve, el testimonio de la iglesia, la aprobación de la iglesia local. Si la iglesia local aprueba y también los ancianos aprueban que tal persona que quiere ser pastor o ministro tiene esa vocación, entonces lo aprueban. El siguiente paso entonces son exámenes rigurosos. Cuando digo rigurosos, son rigurosos en teología. O sea, no van a poner a alguien que no sabe en qué parte está el libro de Nehemías o Génesis. O sea, tiene que ser alguien que conoce la teología de palmo a palmo, al revés y al derecho, no un neófito, porque se supone que esa persona se va a estar parada dentro de la congregación para enseñar, no para preguntar, a ver, ayúdeme que ya me olvidé. Y luego, una vez con el testimonio, con el estudio, con el test, entonces se legitimiza su ordenación, que viene a ser con la imposición de manos del presbiterio. Eh, ¿Eso satisface al catolicismo romano? No, no satisface. Pero da una base en cuanto a la pregunta que le hicieron a Calvino. ¿Cómo tú justificas la legitimidad de tu llamado? Para los presbiterianos es eso. Para otras congregaciones, de repente, el luterano es otro método de legitimizar. Pero el punto está en que autoridad en la Iglesia Reformada Presbiteriana, justamente ese es el desarrollo. Al principio estaba con la aprobación del magisterio, ahora ya no. Ahora ya no existe, hay que preguntarle al magisterio civil o al Senado, para nada. Eso fue antes, ahora ya no. Ahora simplemente es los ancianos de la iglesia, el testimonio de la iglesia, de la congregación, y obviamente tiene que haber un previo llamado. Bueno, hermanos, con eso quiero terminar aquí. Esto voy a seguir porque hay más que hablar. Es muy interesante esto, porque lo que viene a ser entonces en práctica la ordenación del ministro reformado original, reformado calvinista. Porque recuerde, esta es la base. 30 años después, John Knox va a Escocia, implementa lo mismo.
de donde nace el gobierno presbiteriano, que se constituye en la verdadera religión de, eh, de Escocia y reconocido por la corona inglesa de Gran Bretaña. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu gracia y tu amor nos ayuda a entender cada vez más. Gracias por tu providencia, porque siempre trabaja a favor de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en estos momentos críticos y difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.